Es una palabra tremenda para nosotros el día de hoy. Uno de los profetas menores, a 2, 3 o 4 libros antes del Antiguo Testamento, ¿ya lo oyó? Amén. Y si no, yo lo voy a leer aquí. El libro de Ageo, capítulo 1, verso 5 y verso 7, verso 5 al 7. Dice así en la palabra del Señor. Esta es palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ageo 1, 5 al 7. Vamos a leer todos así en voz alta. Dice así en la palabra del Señor: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembraréis mucho y recogéis poco. Y coméis y no os sacias, bebéis y no quedas satisfechos, os vistes y no os calientéis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Esta es una palabra para nosotros, para el pueblo de Dios. Dice Jehová nuestro Dios que necesitamos meditar bien sobre vuestros caminos. Amén. A veces, al parecer, nosotros tenemos todas las ideas. ¿Cómo vamos a figurar el año nuevo que entra? A veces tenemos una lista de planes y de metas, y algunos de nosotros tenemos un mapa, cómo llegar a lo que queremos obtener. Y eso es bueno, que ustedes tengan metas, que ustedes se pongan propósitos. Pero podemos ver en la palabra de Dios cómo el Señor recuerda en esta ocasión al pueblo. Estaba hablando al pueblo de Judá, estaba haciéndole un llamado, estaba llamándole el profeta. Dios lo utilizó para hablar al pueblo de Dios. Algo estaba pasando que el Señor le dice: oyes, yo quiero que ustedes mediten bien en el camino, en mi camino, en mis propósitos. El pueblo de Dios había salido de la esclavitud y regresan a construir el templo. Entonces, nuestro Dios está haciendo una exhortación que es necesario edificar el templo. Amén. Al parecer, el pueblo de Dios estaba meditando sobre muchos caminos, pero Jehová utilizó a una persona y le dijo: habla a mi pueblo y diles que mediten bien en sus caminos, a ver si son los caminos míos. Jehová quería que el pueblo de Dios levantara el templo. El templo había sido destruido, ya no se reunían. No había un lugar para llegar y hacer convivios. No había un lugar para aquellos perdidos poder y venir y escuchar la palabra de Dios. Esta exhortación la hicieron al pueblo de Dios. Dos cosas estaban sucediendo. Si de por sí el pueblo salió de la esclavitud, estaban muy cómodos en sus casas. Al parecer ya tenían bienes. Al parecer ya estaban decorando sus casas. Ya estaban levantando sus propias casas. Y la profecía o el profeta habla al pueblo de Dios y dice: al parecer ustedes tienen todo lo que necesitan, pero no son saciados. Falta algo más. En el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Nosotros necesitamos preguntarnos. Necesitamos consultar a Jehová y decirle: Señor, ¿cuál es el camino que tú quieres que yo esté? Dios había liberado a un pueblo de la esclavitud, y Dios está guiando a este pueblo que reconstruyan el templo, que levanten la casa de Dios. Amén. Y exhorta a los ciudadanos a levantar la casa de Dios. En esta ocasión le dice que algunos tienen que traer ciertos artículos para construir la casa de Dios, para que se levante el templo. Y hay una gran necesidad. En estos días el pueblo de Dios necesita
reunirse, necesita venir a la iglesia, necesita ocupar los lugares, necesitan venir a la casa de Dios, necesitan estar aquí en la presencia de Dios. Ese es el camino que Jehová dice que pregunten: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos no congregándonos suficiente? Yo no lo sé, pero en esta ocasión podemos ver que había una gran necesidad de que el pueblo de Dios se uniera con una fraternidad, para que Dios sea glorificado y se escuche la palabra de Dios y canten alabanzas. Si nosotros dejamos de trabajar, si dejamos de venir a la casa de Dios, óigame, los pecadores que viven alrededor, los hermanos que están necesitando a Dios, van a tener un problema de encontrar un lugar. Si no estamos levantando la casa de Dios, ¿cómo van a entrar aquellos que están perdidos? El profeta hace la exhortación al pueblo de Dios y le dice: es necesario que ustedes vayan a la casa de Dios y que levanten lo que está destruido. Es necesario que vayan a ese lugar, que se congreguen, que canten, que oren, que glorifiquen mi nombre, que lo levanten mi nombre. Y al parecer habían muchos en sus casas ahí en ese lugar. Yo cuando leía esta palabra, el versículo 7, el Señor me tocó y me dijo a mí, dice que todos nosotros necesitamos meditar sobre el camino que llevamos. Al parecer había un grupo de pueblo de Dios sacados de la esclavitud, ahora están puestos en libertad. Dios levanta líderes para que construyan el templo de Dios. Había sido destruido y lo empiezan a reconstruir. Había trabajo que hacer en la iglesia. Había una gran necesidad de obreros que levantaran la iglesia, que abrieran las puertas, que quitaran todas las ruinas, todos los obstáculos, que hubiera una puerta abierta hacia la ciudad para que el pueblo regresara a adorar a Dios. Había mucho trabajo. Al parecer, mucho del pueblo de Dios estaban cómodos en su casa, tenían todo lo necesario. Y Jehová los exhorta y les dice: oigan, necesito que vengan, necesito que pongan manos a la obra, necesito que examinen qué caminos se encuentran, porque al parecer llegaron a un tiempo donde veían un saco roto. Amén. Dice: pues yo empecé a trabajar. Ahí dice que el jornalero empezó a trabajar y empezó a recibir su salario y ganaba bien, pero ese salario como que se iba por un saco roto, así, amén, como que era un ciclo cada año, que no se saciaba, no se llenaban. Y Jehová llama la atención al pueblo y le dicen: yo quiero que edifiquen la casa de Dios. ¿Qué significa? Ya está el templo, ya está la casa de Dios. Para nosotros significa examinar nuestro camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? Nuestro tiempo es necesario dedicarlo a la obra de Dios. Hermanos, si usted y yo no ponemos manos a la obra, si no venimos a la iglesia, ¿cómo se van a salvar los pecadores? Van a esperar ahí que nosotros vengamos un día. Van a decir: pues los hermanos se reúnen cada domingo a las 5 p.m. Ese es el único día que puedo ir yo porque está abierto la iglesia. Y hay una gran necesidad. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y en todos esos días nosotros necesitamos preocuparnos por levantar la casa de Dios. Ese es el camino que Dios me mostraba a mí en la mañana, que hay que edificarlo, hay que levantarlo. Y nos corresponde a nosotros. Muchos dicen: pues le corresponde al pastor orar por las almas perdidas, un día van a venir. No, nos corresponde a nosotros como iglesia levantar la casa de Dios, llenarla de bendición, de gozo, de alegría, de contar testimonios, cómo el Señor nos trajo a este lugar. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros en este año 2019. Necesitamos trabajar en la obra de Dios. Es muy necesario que nosotros hagamos
todo el esfuerzo para venir a la casa de Dios y buscar más tiempo. Y yo meditaba sobre el año que pasó y dije, Señor, ¿qué tantos días me diste? 365 días, Señor. Y a veces solamente tomamos 1 o 2 horas máximo por semana, lo tomamos serios en la casa de Jehová. El jueves en Río Bravo, de 7 a 8:15, a las 8:20 ya se quieren ir los hermanos porque es muy noche. El domingo a las 5, no podemos irnos más tarde de las 7, son 2 horas. Y yo meditaba sobre eso y digo, Señor, en verdad creo que he perdido un poco de tiempo en no levantar la casa de Dios. Amén. ¿Y yo soy culpable? Sí. Yo me apunto ahí, ¿verdad? En la lista. Y el Señor me decía, examina tu camino, examina el camino. Dile a Jehová acerca de tu camino. ¿Estás en el camino correcto? ¿Cuál es el camino más bien que Dios quiere para nosotros? Es levantar, edificar el templo. Hermanos, si usted y yo empezamos a trabajar en la iglesia, si empezamos a glorificar el nombre de Dios, si venimos con regularidad, muchos más podrán venir a la casa de Jehová a sentir su presencia. Muchos van a seguir el camino que tú has elegido. Amén. Espero que este año uno de tus propósitos, me decía en la mañana el pastor Norberto que el año pasado él hizo 15 propósitos. Y yo escuché que a veces hacemos 12 propósitos, uno por mes. Y yo dije hoy que es necesario mínimo 3 propósitos, pero bajo la voluntad de Dios. Okay, uno de ellos es edificar la casa de Dios. Uno de esos es regresar a la oración, es regresar a adorar al Señor, es cantar, es buscarlo. Uno de ellos es mejorar. Uno de ellos es prepararnos para la casa de Dios. La casa de Dios en el tiempo de este profeta estaba derrumbada. No había paz, no había un lugar que alguien se pudiera sentar y ser ministrado. Estaba en ruinas. Y empezaron a construir ese lugar. Y era necesario que se apresuraran. Y dice que Jehová despertó el espíritu de uno de los líderes. Zorobabel era un gran líder. Dios lo levantó y lo utilizó para que apresuraran los pasos para construir la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que incluir uno de nuestros propósitos. Yo le recomiendo los primeros 3 propósitos que usted puede escoger para el año nuevo. Es, Señor, quiero que mi tiempo sea útil en la casa de Dios. Amén. Tenemos mucho tiempo disponible. Ya Cristo nos ha dado todo un año y necesitamos tomar este año nuevo, utilizar el tiempo que Dios nos ha dado. Utilizarlo, este tiempo, sentirnos que podamos hacer algo. Ese le corresponde a la iglesia. No va a venir alguien a tomar su lugar y decir, hermano, usted alabe al Señor 15 minutos, escuche el pastor 20, otros 10 minutos, y yo me encargo de todo lo demás. Nadie va a venir a hacer el trabajo que a ustedes les corresponde. Ustedes necesitan buscar tiempo. Ustedes necesitan hacer su tiempo útil. Somos cristianos, somos la iglesia, somos llamados a levantar la casa de Dios. Necesitamos tomar este tiempo en serio. Los años van rápido. Amén. El día de ayer a mí se me pasó un año ya más rápido. Ya cumplí 54 años. Y yo decía, Señor, wow, llevo 54 años, Señor, 15 años de pastoreando. Y el Señor me decía, no, examina el camino cual estás ahorita. Examina el camino cual estás ahorita. Decía, Señor, sí he faltado
mi persona, entregarte más tiempo. Sí me ha faltado. ¿A cuánto le ha faltado entregar cuentas a Dios de su tiempo? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces necesitamos preocuparnos, hermano, por levantar la casa de Dios. Necesitamos venir a los servicios. Necesitamos apuntarnos ahí y venir a la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, usted es un obrero de la viña, usted es un trabajador. Y probablemente escucho esto todo el tiempo: pastor, pero mi problema y mi situación, eso se va desvaneciendo cuando tú te acercas al Señor y le empiezas a servir. Amén. Dios va a darte propósito y vida. Pero parte de la tarea de nosotros es nuestro tiempo, entregárselo al Señor. Necesitamos entregar el tiempo al Señor, construir, levantar el santuario, la oración, la adoración, todo lo que hacemos. Necesitamos presentarlo delante del Señor. Lo que estaba sucediendo ahí es que el templo estaba destruido. No había donde se congregaban, no había donde podían hacer sacrificios. El sacrificio era necesario. Los sacerdotes querían hacer sacrificios para perdonar, para aquellos que necesitaban acercarse al Señor y ofrecer sus holocaustos, sus diezmos, sus ofrendas, presentarnos. No había un lugar para hacerlo. Y aún los sacerdotes estaban tomando las ofrendas, estaban tomando las cosas del pueblo de Dios sin ofrecerlos correctamente al Señor. No había un lugar correctamente para ofrecer los holocaustos, entregar las ofrendas del pueblo delante del Señor. Y el Señor no hacía caso a ese tipo de ofrendas. Ahí lo dice en la palabra de Dios, si usted quiere leerlo más adelante. Ahí dice que Jehová había enviado este tipo de castigo al pueblo de Dios. Él lo envió, Él lo hizo, Él habló al pueblo de Dios y el Señor llamó al pueblo de Dios que se levantaran. Se levantó 1 o 2 o 3 líderes. ¿Okay? Se levantó Zorobabel, era uno de los líderes. Él tenía un llamado, un deseo de construir la casa de Dios. Dios puso un líder para levantar el pueblo de Dios y traerlos a que regresaran a honrar y glorificar a Dios. Amén. Necesitamos nosotros, uno de los 3 primeros propósitos, yo recomiendo, es leer la palabra de Dios. En esta mañana escuché unas quejas de la iglesia, de algunos hermanos, que no damos suficiente estudio bíblico. Amén. Yo probablemente soy culpable de eso. No damos suficiente estudio bíblico a los hermanos. Y muchas veces el pueblo de Dios no quiere venir al estudio bíblico. No quieren venir a estudiar. Pero es necesario, hermano, que uno de sus propósitos sea estudiar y aprender la palabra de Dios. Leerla, meterse al estudio bíblico. Amén. Como hoy lo estamos haciendo los domingos en la tarde, eso es lo que hacemos. Hacemos un pequeño estudio bíblico, leemos la palabra de Dios. Propósito número 1, leer la palabra de Dios. Propósito número 2 es la oración. Sigan orando, necesitan orar. No se espere que llegue el martes a las 7:30 para orar. Tome un tiempo, tenemos tanto tiempo, hermano, para tomar 15, 10, 20, media hora y orar al Señor, que el Señor toque nuestros corazones, que nos dé más entendimiento, que Él se manifieste en nuestras vidas y que honremos a Dios. Y orar por la ciudad, orar por los gobernantes. Dios va a suavizar los corazones de las personas a través de sus oraciones. Si no oramos por los perdidos, por los enfermos, por los presos, por los gobernantes, nada va a suceder. Vamos a pasar otro año. Otro año va a pasar y esperando que el pastor haga los milagros en la iglesia. Le corresponde a la iglesia reconstruir, levantar la oración delante de Dios. Propósito número 1, leer la palabra de Dios. Propósito número 2, orar. Busque tiempo, venga a la iglesia a orar.
ore en su casa. Número 3, déjese guiar por el Espíritu Santo. Déjese guiar por el pastor. Déjese guiar por aquellos que están llevando el liderazgo de la iglesia. Déjese guiar. Dios va a utilizar a personas para que le dé consejo y palabra. Escuche testimonios de las personas que lo rodean. Hemos dicho muchas veces, a mí me gustaría escuchar sus testimonios. No quisiera que pasara otro año sin escuchar su testimonio. Eso ayuda, esas 3 cosas. En la oración está la alabanza. ¿Okay? El número 3 es dejarse guiar por el líder, por el pastor, por la iglesia. Escuchar testimonios de los hermanos, cómo Dios ha cambiado sus vidas. ¿Están conmigo en esta tarde? Y luego usted puede agregar 9 más propósitos o 12 más propósitos, los que quiera. Amén. Yo le voy a invitar que haga memoria de esos 3. Número 1, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a meternos en un estudio bíblico. Vamos a buscar tiempo para leer la palabra de Dios, examinarla, leerla. Y número 2, vamos a meternos en oración y adoración. Y número 3, vamos a confiar en los líderes que Dios está levantando. Vamos a confiar en los testimonios. Los testimonios son necesarios para el pueblo de Dios. Amén. Vaya conmigo ahora al libro de Lucas. Ya voy a terminar. Quiero que se preparen para orar el año que ya pasó y vamos a recibir el año nuevo. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar este tiempo, para entregarle el año al Señor y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en el camino correcto. Y vamos a presentarnos delante del Señor con nuevos propósitos de levantar y construir la casa de Dios. Y yo le invito en esta tarde, vamos a terminar con esto ya. Cierre su Biblia y vamos a terminar y vamos a darle este tiempo a nuestro Dios. Yo le voy a invitar ahí donde se encuentre que cierre sus ojos y entregue este tiempo al Señor. Déselo a Él y escuche la oración